Hola muchachos, vamos a ver este tema de la parte de las estructuras selectivas. Después de la estructura secuencial, pues viene ya la parte de la selectiva. Nosotros ya hemos visto un poco, digamos que en algoritmos, la parte de estas estructuras, pero la idea es que ahora pues las aterricemos al lenguaje de programación. Tenemos acá lo que es la estructura, sí, entonces, esta estructura selectiva simple, también llamada, permite que el flujo del diagrama siga con un camino específico si se cumple una condición o un conjunto de condiciones. Si al evaluar la condición o las condiciones, el resultado es verdadero, entonces se ejecutan ciertas operaciones. Y luego entonces continuará con la secuencia normal del diagrama, como lo vemos en la parte izquierda. En la parte derecha, pues ya encontramos lo que es la codificación en C++. Tenemos el if, tenemos condición que se escribe dentro de los paréntesis. Abrimos las llaves lo que corresponde es al bloque de instrucciones, como es acá las acciones. Y esto es una estructura selectiva simple. Tenemos, por ejemplo, también la estructura selectiva sí, entonces y no, que es la selectiva doble. Esta estructura permite que el flujo del diagrama se bifurque por dos ramas diferentes en el punto de la toma de decisión. Si al evaluar la condición o las condiciones que tengamos el resultado es verdadero, entonces sigue por un camino específico y se ejecutan ciertas operaciones. Por otra parte, si el resultado es falso, pues se seguirá por otro camino y se ejecutarán otras operaciones. Tenemos el if, tenemos la condición entre paréntesis, tenemos aquí las acciones que se cumplen si la condición se hace verdadera y si no, este el significa si no, se ejecutarán entonces algunas acciones, otras acciones que corresponden a la condición en falso. Tenemos también la estructura simúltiple, esta estructura que también es conocida como en cascada, porque si lo notamos, por ejemplo, acá, nosotros tenemos que parte, ¿cierto? Se abre por las dos partes, por la verdadera y por la falsa. Pero es cuando nosotros tenemos más de una condición. Encontramos, pues, muchísimos casos en el desarrollo de la solución de problemas en el que luego de tomar una decisión y marcar el camino correspondiente a seguir, es necesario tomar otra decisión. Entonces, se señala luego de evaluar las condiciones, la rama correspondiente a seguir. Y nuevamente podemos tener que tomar otra decisión. Entonces, el proceso puede repetirse numerosas veces. En este caso, para resolver el problema, pues estaríamos aplicando esta estructura selectiva simúltiple. También tenemos la estructura múltiple simúltiple, que es nueva para nosotros y que en el siguiente video, la segunda parte, entonces entraré en detalles con esta estructura. Tenemos entonces estas tres estructuras, sí, entonces, sí, no, y la estructura simúltiple para realizar y para revisarla. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí al dev, ¿cierto? Nosotros pues ya hicimos algunos ejercicios. Bien, esto lo voy a eliminar. Dejo como mi prototipo de programa, pues ya para arrancar. Si quiero, pues puedo dejar la librería de matemáticas, si no la puedo eliminar, pero recordemos que en ese sentido sería así. Vamos a hacer un programa que, mm, que nos diga si un estudiante aprobó o reprobó, aprobó simplemente, capturando su nota, ¿cierto? Y su nota debe ser mayor o igual a 3. Bien, cuando nosotros estamos aquí en programación, entonces debemos entender que es mayor, que es menor, que es igual, que es el doble igual, el distinto, que es exclamación e igual, mayor o igual y menor o igual. Bien, cuando nosotros hablamos de AND, entonces vamos a hacer dos ampersand, shift 6, casi siempre, o vamos a hacer la O, son las barras verticales, verticales, verticales. Ahorita entonces las buscaré y las anotaré. Entonces tenemos estos símbolos de mayor, menor, igual, diferente, igual, y tenemos AND, pero también tenemos OR. Dos barras de manera vertical.
Bien. Entonces, vamos a decir si el estudiante aprobó solo si tiene una nota superior o igual a 3. Entonces, acá lo que hago es declarar una variable que sea nota. Después de eso, entonces voy a capturar la nota, le digo que ingrese la nota del estudiante. Voy a hacer un salto de línea, un inline, y aquí le digo cin, le digo que capture la nota. Después de capturar la nota, entonces viene nuestro condicional. Entonces viene si y dentro de los paréntesis viene la condición. En este caso sería si la nota es superior o igual a 3. Si la nota es superior o igual a 3, entonces acá lo que hago es abro mis llaves para decirle que ese es el bloque de acciones que se debe ejecutar si la condición se hace verdadera. Y aquí le digo que escriba que está aprobado el estudiante. Simplemente me dice el ejercicio que haga eso, ¿cierto? Esta es una estructura, sí, entonces. Entonces acá lo compilo y lo ejecuto de una vez. Le digo que la nota es 2.4, no sale nada, no me muestra nada. Pero si acá yo le digo que la nota es de 4.5, las notas de programación, me dice aprobado. Entonces, si la nota es mayor o igual a 3, va, ¿cierto?, a ejecutar esa línea número 14. Pero, ¿qué pasa si el estudiante no tiene una nota superior o igual a 3? Entonces, vamos a hacer un programa que diga si el estudiante aprobó con una nota superior o igual a 3, o en caso contrario, reprobó, ¿cierto? Entonces, acá lo que hago es decirle, si no, un cout que diga reprobó. Vuelvo a correr el programa, le voy a dar la nota 2.3 y me dice reprobó. Y si le digo la nota, por ejemplo, la de 3, 3.0 o 3, me dice aprobado. Entonces, aquí ya tenemos una estructura, sí, entonces, sí, no. Bien, la primera fue una estructura sí, entonces, después agregué este sí, no, y ya se convierte en una estructura sí, entonces, sí, no. Vamos a hacer un ejercicio donde trabajemos con la estructura sí múltiple. Entonces, por ejemplo, aquí ya podríamos decirle es que si el estudiante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un programa, no sé, que nos diga que es A, si la nota está entre 1 y 3. Que nos diga que es B, si la nota es superior a 3. Bueno, acá entre 1 y 2.9, entonces sería como menor a 3. Si es mayor o igual a 3, es entre 3 y 4, por ejemplo. Entonces sería menor a 4. Y coloquemos una E en caso de que sea superior a 4, inferior, ¿cierto? Menor o igual a 5. Bien, entonces vamos a tener A, B y E. Entre 1 y 3, entre 3 y 4 y 4 y 5. Bien, aquí se incluye para B, se incluye el 3 y aquí en E se incluye el 4. Listo, y aquí pues también incluimos el 1. Entonces, ingresamos la nota, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que si la nota es mayor o igual a 1 y la nota es inferior a 3, no entra el 3 sino hasta el 2.9, entonces la nota es A. Entonces acá coloquemos nota A. Si no, tengo otra condición. Aquí me dice, está entre 3 y 4. Entonces acá le voy a decir, si no, si una condición, si la nota es superior o igual a 3 y la nota es inferior a 4, entonces la nota es B. ¿Tengo otra condición? Sí, y la voy a hacer, digamos que anidada, este es el sí, no, sí. Si la nota es superior o igual a 4 y la nota es inferior a 5, bueno, y menor o igual a 5, entonces
ahora sí salieron. Sea, entonces acá le digo nota y punto y coma. Bien. Entonces, acá lo que ya tenemos nosotros es un anidamiento. Entonces empezamos, si la nota está entre 1 y 3, escriba esto, ¿cierto? Si no, pero tenemos otra condición, viene el if. Bien, yo no puedo dejar, por ejemplo, de esta manera, si no y tener la condición. No, cada condición debe estar acompañado con el if. Y aquí nuevamente, si no, sí, y hacemos el condicionamiento. Corro el programa, entonces le voy a decir, por ejemplo, que la nota es de 1.5. Me dice, la nota es A. Entra acá. Le vamos a decir que si la nota, por ejemplo, es de 3.2, me tiene que decir que es B. Muy bien. Y si la nota es de 4, 4 cerradito, 4.0, me dice su nota es E. Entonces, aquí es donde nosotros estamos condicionando, pero nosotros mismos también le decimos al programa qué es lo que tiene que hacer, por qué ruta debe seguir. Ya se los había dicho, esto es como hacer un mapa de carretera y donde nosotros le decimos al programa qué camino tomar si, por ejemplo, se ingresan estos valores, ¿cierto? Entre 1 y 3, si se ingresan entre 3 y 4, si se ingresan entre 4 y 5, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, son 3 ejercicios, uno con estructura sí entonces, uno con estructura sí entonces sí no y uno con estructura sí múltiple. Bien, vamos entonces acá a hacer unos ejercicios. Yo ya tengo acá el libro abierto, este libro de metodología de la programación, y voy a hacer este ejercicio que es el 2.3, que ya lo hemos hecho en PCI. En un negocio de productos electrodomésticos aplican un descuento del 8% a todos aquellos clientes cuya compra es superior a 2.500. Dado como dato el monto de compra del cliente, calcule lo que debe pagar. Entonces, no vamos a hacer el diagrama de flujo, sino el programa correspondiente. Entonces, acá voy a eliminar esto, esta partecita. Voy a ingresar una compra, entonces acá le digo compra y le digo valor a pagar. Acá le digo al usuario que por favor ingrese la compra. El salto de línea también lo podemos hacer con el slash, si me sale acá. Ah, no, no sale. Okay. El backslash es el contrario del slash, es decir, la línea cuando se mira hacia el otro, hacia la otra parte. Y la N. Entonces, pues ahí, digamos que ese se los debo por estar en esta máquina. Ingresa la compra, aquí cargo la compra y le pregunto si la compra es superior a 2.500. No me dice igual, sino superior. Entonces, aquí lo que hacemos es abrir nuestras llaves. Calculamos entonces el valor a pagar, ¿cierto? Le asignamos entonces la compra menos la compra por el 0.08. Eso también ya lo vamos a explicar. Entonces, acá si ustedes quieren pueden colocar el 8 dividido en 100 o de esta manera ya hacer la conversión. Acá le voy a decir si no, entonces si no, abro mis corchetes, mis llaves, perdón, y nuevamente entonces acá le digo valor a pagar, asígnele la compra. Y aquí le digo out, el valor a pagar es, y le digo valor pagar. Y ya tendríamos entonces el ejercicio. Si la compra es mayor a 2.500, se ejecuta esta acción y en caso contrario se ejecutará esta acción y después, cuando cerramos los dos bloques, se va a escribir esta variable.
Lo hice a propósito, colocar aquí valor a pagar y valor pagar. Recordemos que el programa o ingresa por esta acción, ¿cierto? O es verdadera o es falsa, pero no ingresa verdadero o falso. O se hace verdadera la condición para ingresar aquí o se hace falsa para ingresar aquí. Corre el programa. Entonces, es de 3.000, ya sabemos que tiene que dar un 2.760 y ahí lo tenemos. Si la compra es inferior, entonces coloquemos un 2.000, pues su valor, el valor que tiene que pagar son los 2.000. Entonces ahí ya tenemos otro ejercicio resuelto. Bien, vamos entonces a revisar otro ejercicio. Por ejemplo, este. Entonces vamos a construir un diagrama, bueno, no un diagrama, sino un programa tal que dado, ¿cierto? El dato Y, vamos a calcular el resultado de la siguiente función. Acá tenemos un error, ¿cierto? De digitación, acá no es x igual, 3 igual, sino aquí lo vamos a dejar 3 menos y más 36. Entonces, x es igual a 3 menos y más 33 si y está entre 0 y 11. X es igual a y al cuadrado menos 10 si y es menor, está entre 11 y 33. X es igual a y al cubo más y al cuadrado menos 1 si y está entre 33 y 64. Muchachos, aquí no hay que leer si y es menor a 0, y es menor, aquí está entre 0 y 11. Cuando nosotros vemos cálculo, vemos límites, sabemos que de aquí para allá lo leemos como mayor y de aquí para allá es como menor. Es un entre. Y para cualquier otro valor de y, x, lo hacemos igual a 0. Nuevamente, pues lo que hago es definir mis variables. Esto lo voy a eliminar. Y aquí le digo float, necesito x y necesito, perdón, necesito a x y necesito a y. Bien, entonces ahí lo primero es cargar la variable. Entonces necesito cargar la variable de y. Entonces ingrese un número o el valor para y. Si ya se sabe para lo que, digamos que va a funcionar el programa y aquí cargo a y. Súper bien. Después le digo sí, entonces empiezo. Si y está entre 0 y 11, entonces acá lo que hago es cambiarle el operador. No es menor sino mayor y aquí le digo si está entre 0 y y menor o igual a 11. Si está entre 0 y 11, entonces, si está entre 0 y 11, acá le digo que x será igual a 3 menos y más 36. Entonces, 3 menos y más el 36. Y punto y coma. ¿Tengo otra condición? Sí. Entonces, si no, sí, y es superior a 11 y y, perdón, y es menor o igual a 33, entonces, acá le decimos que x es igual a y al cuadrado menos 10. Recordemos que para hacer la potencia, entonces será aquí y, 2, base, el exponente, acá menos 10. Y que para que reconozca POU, tengo que tener aquí max. ¿Tengo otra condición? Sí. Entonces, si está entre 33 y 64, entonces acá le digo, si y es mayor a 33 y y es menor o igual a 64, entre. Y aquí entonces le digo que x a qué va a ser, pues asignada. Me dice y al cubo más y al cuadrado. Entonces, y al cubo menos y al cuadrado menos 1. Recordemos esta es la potencia. Y por último me dice que para cualquier valor de y. Entonces acá le decimos si no. ¿Bien? Ese si no funciona cuando nosotros tenemos o debemos hacer la negación
de los anteriores casos. ¿Cómo así, profe? Resulta que en este caso no es esto, no es esto, no es esto, haga esto. Si es esto, hace esto, si es esto, hace esto, si es esto, perdón, hace esto, y si no, esta es la negación, es decir, no se cumple ninguno de estos casos. De aquí arriba, pues entonces ahí ejecutamos una línea que será x igual a 0. Si no, entonces, ¿qué valores entrarán ahí? Pues los inferiores a 0, es decir, los negativos, y los superiores a 64 van a entrar acá. Pero no tengo que ser tan específico o específica para escribirlo, sino que simplemente le digo, si no se cumplen esos casos, haga esto, en caso de. Me falta hacer aquí un cout, el valor de y, y hacemos el valor de x. No sé si cerré acá. Si le doy entonces el valor de 2, entonces sería 3 menos 2, 1 más 36, 37. Y acá lo tenemos, el valor de y el valor de x, que es 37. ¿Qué pasa si nosotros le damos, por ejemplo, un valor negativo? Entonces será, por ejemplo, menos 3, es 0. Si le digo que es un valor, por ejemplo, 70, 70 no está condicionado, el valor es 0 para cualquier otro valor de y. Nosotros podemos hacer este ejercicio de esta manera, como lo acabo de plantear, pero también lo podríamos hacer de la siguiente manera. Acá debo dejarlo así por los negativos, pero acá yo podría decirle simplemente si no si y es menor a 33. Acá, si no si y es menor o igual a 64. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, acá decía mayor o igual, mayor a 11, ¿cierto? Resulta que entra el número 12. ¿12 está entre este rango? No. ¿12 es menor a 33? Sí. Y ejecuta esta línea. 13, 14, 15, hasta llegar al 33. Cuando ya llega a 34, entonces salta acá. ¿34 es menor o igual a 64? Sí. Y ejecuta. Entonces, miren que el programa también podría quedar de esta manera, no necesariamente condicionando ese entre, que es el que estamos mirando, entre un valor y otro valor, sino que acá dándole el valor superior o el límite superior también puede ser condicionado. Todo esto depende de nosotros y de nuestra lógica y de nuestro pensamiento abstracto. O sea, cómo nosotros le estamos dando solución a ese problema. Si bien por eso los programas que nosotros diseñamos, desarrollamos, deben ser diferentes a los del resto de compañeros, porque nuestra lógica es única y nuestro pensamiento es único para darle solución a los problemas. Bien, eso es, digamos que en ese sentido, la parte del sí, la parte del sí no sí y la parte del sí múltiple. ¿Qué nos toca hacer ahora? Pues nos toca hacer muchos más ejercicios, muchachos. Recuerden, este libro me parece muy interesante, muy chévere. La idea es que ustedes para la siguiente sesión pues ya hayan visto, ¿cierto? Este video y poder realizar más ejercicios en la sesión de tutoría. ¿Sí? En tutorías hacer y hacer ejercicios. Acá vamos a encontrar entonces, por ejemplo, estos ejercicios que son un poco más elaborados, digamos que ya con el siguiente video que ustedes ya tienen, estos dos videos. Entonces podemos entrar, por ejemplo, a hacer este ejercicio, ojalá, el 2. Me gustaría mucho que hicieran el 2.17, por ejemplo, solitos. El 2.17, el 2.15, que por ejemplo ya viene con carácter. ¿Cómo se haría, por ejemplo, la parte del carácter? Pues nosotros acá le decimos sharp, clave, y acá cuando nosotros vamos a comparar, por ejemplo, entonces le digo si la clave es igual a más y doble igual.
porque es de comparación, entonces haga la suma, si es menos, si es por o si es la división. Estos ejercicios no se deben entregar, solo son prácticas, prácticas que debemos hacer y que ustedes pues me los pueden presentar en la tutoría. Lo mismo para Switch, entonces en Switch en el video yo les digo que les dejo ahí 2 ejercicios pues del libro. La idea es que ustedes del libro cojan algunos ejercicios y los hagan. Bien, el libro es Metodología de la Programación de Osvaldo Cairó. Eh, la editorial es Alfa Omega, es este libro de acá. Yo les comparto acá donde lo encuentran. Se encuentra este libro bueno, yo lo descargué, pero si lo buscamos en Google, entonces, metodología de la programación, yo le dije así PDF, y acá en www.academia.edu, ahí lo encuentran. Tienen que loguearse y pues simplemente descargarlo o pues ya logueado lo pueden ver en la nube. Eso de ahí, esos ejercicios los encuentran desde la página 400, 400, esta es la segunda parte, 410. Bien, entonces sería ya realizar algunos ejercicios, pero recuerden que el día de tutoría vamos a hacer ejercicios. No me voy a quedar en la parte conceptual de qué es, porque lo acabamos de visualizar, lo que es, ya les expliqué cómo de pronto el if, el if else, el else if, perdón, y tenemos también el anidamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se componen esas 3 estructuras? Aquí ya lo dije a grosso modo. eh, y específicamente también de qué tratan. Pero la idea es hacer ejercicios porque esto se aprende es de manera práctica, hacer y hacer muchos ejercicios. Muchísimas gracias muchachos por su tiempo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.